Bien, repito entonces el texto bíblico, Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 17. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En una oración sumo sacerdotal, Jesús le pide a su Padre que no quite a los creyentes del mundo, sino que los proteja. Él ora: así como me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Juan 17, 18. ¿Contradice Juan estas palabras de Jesús? ¿Aboga él por una separación total del mundo en el que vivía? No, de ninguna manera. Cuando Juan escribía esta epístola, hacia fines del primer siglo, la sociedad pagana estaba totalmente corrompida, estaba caracterizada por la inmoralidad, la codicia, el cohecho y el desprecio por la vida y la dignidad humana. Dentro de esa sociedad, la Iglesia buscó ser una influencia moderadora, ejemplificando las virtudes de la honestidad, la moralidad y de un respeto especial por la vida y la propiedad. Pero dentro de la Iglesia, alguna gente se había puesto del lado del mundo, ya que no pertenecía realmente a la Iglesia. Se trataba de los falsos profetas que salieron al mundo. Juan advierte al creyente que nunca se debe entrar en compromisos con el espíritu de la época, ni adoptar nunca un tipo de vida mundana. En cierto sentido, nuestro mundo hoy es diferente al de Juan. El nuestro está lleno de violencia e inmoralidad. En muchos sectores de la sociedad, el cohecho, el hurto y el engaño están entretejidos en la tela misma de la vida diaria. Sin embargo, nosotros, los que hemos sido comprados con precio o por precio, somos llamados a ser santos. Debemos mantenernos incontaminados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de él, porque si fuéramos del mundo, entonces no seríamos del Padre. Permítame guiar la iglesia antes de continuar en una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por darnos este gran privilegio de estar congregados en torno a ti, en torno a tu palabra, Señor, para celebrar un servicio a tu nombre. Y ahora nos disponemos, Señor, a oír tu palabra. Llena de gracia a todos los que están involucrados, Señor, en esto, tanto al predicador como a los que oyen, de manera que nuestras vidas, Señor, sean impactadas por tu palabra de manera profunda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les adelanté, esta es una predicación, sin embargo, por el contenido y por lo largo que resultó, voy a dividirla en dos. Esta va a ser la primera parte entonces de esta predicación que he denominado la amenaza constante del amor al mundo. Y vamos a desarrollar el primer punto esta mañana, que básicamente yo lo denominé creyentes en distintas etapas. El verso 12 lo hemos leído, dice: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Juan se dirige metafóricamente, ¿no?, hablando en un tono general a toda la iglesia, y les llama hijos, ¿sí? Lo usual en aquella época es que había una lectura, no habían copias para cada uno para que pudiese leer una carta como esta, sino que era una lectura general que probablemente un hermano hacía y la iglesia escuchaba. Entonces, por eso Juan les dice: les escribo a ustedes, hijos, ¿no?, en un sentido general. Dice, para empezar, hijitos, dice Warren Wiersbe, se refiere a todos los creyentes. Amén. Literalmente esta palabra significa nacidos. Todos los creyentes hemos nacido a la familia de Dios por medio de la fe en Cristo, y nuestros pecados han sido perdonados. El mismo hecho de que uno esté en la familia de Dios compartiendo su naturaleza le debe quitar el deseo de convertirse en amigo del mundo. ¿Se entiende la idea? Somos de la familia de Dios,
por lo tanto ya no queremos en nuestra nueva naturaleza ser amigos del mundo. Es una traición ser amigos del mundo. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, dice Santiago, se constituye en enemigo de Dios. Pero otra cosa más es cierta, dice este autor. Comenzamos como hijitos, comenzamos como nacidos, pero no debemos permanecer así. La intención de Dios es que tú y yo crezcamos en nuestra fe y que nos transformemos en creyentes cada vez más maduros. Un creyente vence al mundo únicamente cuando está constantemente creciendo espiritualmente. Desde que llegamos a la fe, una pregunta para todos nosotros esta mañana: ¿hemos crecido espiritualmente? Cuando tú llegaste a la fe en Cristo versus este momento en tu vida, tú te comparas y tú dices, yo he crecido espiritualmente, soy un cristiano más maduro, ¿hay más de Cristo en mí? La respuesta debiese ser con timidez positiva, el balance debiese ser positivo. Sabemos, iglesia, que nos falta mucho aún por crecer, por parecernos más a Cristo, pero debiesen haber pruebas objetivas de que tú y yo estamos creciendo a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, en este tono afectuoso y general, Juan se dirige a estas iglesias para decirles que el texto dice, sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Si hay buenas noticias que vienen de Jesucristo, estas consisten en este anuncio, iglesia: nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Por ejemplo, Lucas 24, 46 al 47, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Ahí usted tiene algo del contenido del Evangelio. ¿Sí? La muerte y la resurrección de Cristo es contenido fundamental del Evangelio. No vamos a evangelizar si sacamos ese contenido del Evangelio. Su muerte y su resurrección. Luego el verso 47 dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí en este verso estamos incluidos nosotros. ¿Se da cuenta? Para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso comenzó allá en el libro de Hechos y nos ha alcanzado a nosotros hoy día más de 2000 años atrás. Lo que comenzó en un pesebre en Belén nos tiene hoy reunidos en este lugar, salvados por su obra, caminando en la fe y esperando que Jesucristo vuelva por su iglesia. Qué maravilla, iglesia, qué maravilla la obra del Señor Jesucristo en favor de nosotros, hombres y mujeres, pecadores. ¿Recuerda esa historia donde un paralítico fue llevado por 4 amigos a la casa donde Jesús estaba? Había tanta multitud en esa ocasión que no había por dónde meterse. Entonces estos amigos tuvieron la genial idea de tomar a su amigo paralítico, hacer literalmente un agujero en el techo y meterlo ahí en medio para que él se encontrara con Jesús. ¡Qué disposición!, ¿no? ¿Cuánto necesitamos nosotros esa clase de disposición también? ¿Sí? De no ver estos hombres, esto es aparte, no tiene que ver directamente con el sermón, pero sí con este pasaje le digo. Estos hombres no vieron la dificultad, ¿se dan cuenta? No vieron que estaba repleto de gente, no vieron que era casi imposible llegar a Jesús. Ellos vieron el final de la historia. Ellos vieron a Cristo haciendo algo en favor, ni siquiera de ellos o para ellos, sino en favor de su amigo. Necesitamos ser ese tipo de hombres, iglesia, ese tipo de mujeres que se inviertan por la obra de Cristo en favor de otros. Que el Señor haga eso con nosotros. Pero mira lo que le dijo el Señor Jesucristo a este hombre paralítico una vez que los amigos enfrentaron todo desafío y lo pusieron ahí frente a él. Jesucristo le dijo en Marcos 2:5, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y esto es lo que cada creyente alguna vez oyó, quizás no con estos oídos, quizás no de manera audible tú escuchaste, tus pecados te son perdonados, pero sí en tu interior, al recibir el Evangelio, al escuchar el Evangelio, escuchaste lo mismo, recibiste lo mismo. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. La palabra predicada aquí esta mañana, y si tú no has escuchado este anuncio nunca en tu vida, quiero decirte que Jesucristo vino a morir por tus pecados.
Jesucristo vino a morir por tu maldad. Jesucristo vino a limpiarte de todo aquello que tú has intentado lidiar de distintas maneras, escapar de distintas formas. Solo Cristo tiene la salvación del alma de los hombres. Solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Todo el que viene a Él dice que Él no le echa fuera. Vino a salvar pecadores. Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a los cargados, vino a los trabajados para ofrecerle descanso para sus almas. ¿Sabes lo que más carga el alma y el corazón de los hombres, de las mujeres? El pecado. El pecado aplasta, tergiversa, el pecado daña, el pecado finalmente acarrea muerte espiritual. Y el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. Es decir, Dios perdona los pecados, y esto es importante que nosotros lo establezcamos y sepamos que es de esta manera, de una vez y para siempre. Los pecados han sido, son y permanecen perdonados para siempre. Qué gran consuelo, qué gran descanso tenemos los creyentes. Piense usted, amado hermano, amigo que estás aquí, ¿qué sería de nosotros sin el perdón de Cristo? ¿Qué sería de tu vida? Tú llegaste hace 20, 30, 40 años a la fe. Si Cristo no te hubiese alcanzado en ese lodo en el cual tú te hallabas, si tú proyectas esa vida que llevabas antes de Cristo y la proyectas hasta este momento de tu vida, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Vagaríamos sin rumbo, sin propósito. Lo más terrible, no tendríamos comunión con Dios. Estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, rumbo a la condenación eterna. Pero bendita aparición de Cristo a nuestras vidas. Bendito sacrificio, bendito perdón que nos ha alcanzado. La realidad de quienes hemos venido a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe, ¿no? Un día gritamos, tal vez no literalmente, Señor, ten misericordia de mí, soy un pobre pecador. Y el Señor no hace oídos sordos a una petición como esa. El Señor no hace oídos sordos a una petición como esa. Si tú le dices con sinceridad a Cristo, ten misericordia de mí, un pobre pecador, tu oración va a ser contestada. Él va a manifestar su misericordia y su gracia. Si nunca lo has hecho antes, no esperes más. Hoy es una buena oportunidad para hacerlo, para apelar a la misericordia y a la gracia del Señor, al perdón de tus pecados. Aquí hay otro punto en el que este texto y esta afirmación tan grande nos permite meditar, ¿no? Cuando nosotros recordamos nuestro pasado antes de venir a la fe, o incluso en cosas que hayamos hecho después que nos avergüenzan, ¿no? Debemos recordar esto, iglesia. Nuestros pecados han sido perdonados. Tal vez esta mañana tú pecaste. Tal vez tu esposa se demoró más de lo que debiese demorarse en arreglarse y tú te enojaste, la miraste mal, te cruzaste de brazos mientras ella estaba para todos lados haciendo cosas. Esas cosas pasan, ¿no? Y es pecado, iglesia. Y son pecados que a veces cometemos diariamente, domingo tras domingo, antes de venir al servicio. Y necesitamos cambiar. Bueno, la buena noticia es que ese pecado también ha sido perdonado por la obra de Cristo. Ahora, tú y yo necesitamos arrepentirnos ciertamente y confesar nuestro pecado. Amén. Tal vez, otra vez, ¿no? Necesitamos oír esto. Tus pecados han sido perdonados, ¿sí? Aún aquellos que vuelven a golpear de tiempo en tiempo tu cabeza, como un mal recuerdo. Tienes que recordar la palabra del Señor. Cuando ese mal recuerdo venga, tienes que recordar la palabra del Señor. Nuestros pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. El profeta Isaías escribe en 1:18: vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana. La palabra grana no me resultó tan familiar, la busqué, la googleé, pero es un rojo intenso,
De hecho, tiene que ver con la granada. En casa de mis papás hay granada y es un rojo intenso así. De hecho, la granada te mancha y creo que no sale más. Y el profeta se expresa así, ¿no? Cuando sus pecados, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. No hay pecado tan terrible que la obra de Cristo no pueda perdonar. Dice en el nombre de Cristo, ¿no? Aquí vale la pena hacer esta aclaración. No es que repetir el nombre de Cristo tenga un poder en sí mismo. Como decir, en el nombre de Cristo esto o esto otro, mis pecados son perdonados en el nombre de Cristo. No. Lo que quiere decir Juan aquí necesariamente apunta a la obra de Cristo, ¿sí? Y de hecho Juan era un enemigo de los que dicen. Lo hemos visto hasta este punto, ¿no? Tú que dices pero no haces. Entonces el simple decir no tiene ningún valor. Lo que está diciendo en el nombre de Cristo es lo que eso significa. Un estudioso dice el término nombre no es una simple designación, sino la revelación de la persona y obra del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando dice el nombre, la revelación. Tú has visto la persona y la obra del Hijo de Dios. Dios perdona los pecados en base a la muerte expiatoria de su Hijo en la cruz del Calvario. Lo que se da a entender es que todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente, recibe remisión de pecados. Nuestros pecados han sido perdonados y es también una base importante para lo que Juan va a decirnos posteriormente, sobre todo lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué quiero decir con esto? Que el perdón de los pecados, siendo tan fundamental como lo es el inicio de la vida cristiana, no lo es todo, porque somos llamados también a apartarnos de las pasiones de este mundo. Somos llamados tú y yo a apartarnos de las pasiones, de los deseos insaciables, traduce otra Biblia, de este mundo. Y bueno, y eso, como decía antes, lo veremos la próxima semana. En los versos siguientes encontramos lo que a mí me llevó a darle el título, ¿no? Y lo que parece ser una alusión a grupos específicos de personas a los cuales Juan estaba escribiendo. Habla de padres, habla de jóvenes, habla de niños, para que reciban el mensaje, principalmente del versículo 15, no amen al mundo ni las cosas del mundo. Pero también se encarga el apóstol Juan de afirmar y de reconocer ciertos aspectos positivos sobre estas personas de las cuales él estaba escribiendo, ciertos aspectos de madurez, ciertos aspectos de fortaleza cristiana. La corrección y el desafío, ¿no? El reto hacia la madurez son necesarios y deben ser constantes en la enseñanza bíblica de una iglesia local. Pero Juan nos enseña que también es necesario el reconocimiento, la afirmación de lo que Dios ya ha hecho en los hombres y en las mujeres, de lo que Dios ya ha hecho en las obras, Él por su obra en la iglesia. Y esto no es un accidente en la dinámica del apóstol Juan, lo vimos ya hace algún tiempo. Por ejemplo, en el hecho de reconocer, él reconoce a Gayo en tercera de Juan, versos 3 al 5, lo reconoce de la siguiente manera. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, como andas en la verdad, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. ¿Se da cuenta cómo Juan reconoce a Gayo? Ahora también en lo que vamos a ver posteriormente, Juan reconoce madurez en estos grupos que constituían la iglesia o iglesias a las cuales él estaba escribiendo. ¿Qué específicamente escribe Juan? Verso 13, les escribo a ustedes, padres, ahí está el primer grupo, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno, segundo grupo. Y por último, les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Este verso 13 tenemos que necesariamente unirlo con el 14. Dice, les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. ¿Se da cuenta que es
una expresión calcada a la del versículo 13, no hay ninguna diferencia. Ahora, cuando le habla a los jóvenes, es muy parecido, pero en el verso 14 añade un poco más, le dice: les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Se da cuenta? Juan está reconociendo a estos hombres, a estos grupos, la obra de Cristo en ellos. Debemos, iglesia, y aquí tenemos una aplicación, reconocer la gracia cuando la vemos en una persona. El servicio, el tiempo, la generosidad. Debemos reconocer también los pasos de madurez. Eso es lo que Juan está haciendo. No para que la otra persona se enorgullezca, sino para que se anime a seguir creciendo en la fe. ¿Sí? Para que se anime a seguir caminando este camino tan precioso, pero que a veces también se nos hace cuesta arriba. Y necesitamos a alguien que nos diga: hermano, vas bien, tú conoces al Señor, yo doy fe de eso, pero aún no está lista o completa la obra de Dios en ti. Necesitamos esos apuntalamientos, por decirlo así, para ser desafiados, como vamos a ver la próxima semana. Ahora, la gran pregunta donde los teólogos discuten, los estudiosos, ¿son literalmente padres, hijos y niños a los cuales Juan se está dirigiendo? ¿O es más bien un uso metafórico de los términos? El uso metafórico es un uso simbólico para representar distintas etapas de la madurez de la vida cristiana en esos contextos. Bueno, puede inclinarse por uno u otro camino. Sin embargo, parece ser más bien un uso simbólico de los términos. Primero está la situación de lo que decíamos al comienzo, ¿no? Cuando Juan le dice hijitos, ese es un tono general, es decir, para toda la congregación. Entonces, ahora, primero, ¿no?, en alusión a los padres, ¿no? Ahí en el versículo 12, volvamos a leerlo, dice: les escribo a ustedes hijos, porque sus pecados han sido perdonados. Eso lo estaba escuchando toda la congregación, toda la iglesia. Entonces es probable que los términos padres, jóvenes y niños, vuelvo a afirmar esto, sean figurativos. No puedo ser absoluto en esto, pero es muy probable que así sea. Encontramos otras cartas donde es claramente identificable que no es metafórico. Cuando, por ejemplo, Pablo les escribe en Efesios a los siervos, a las esposas, a los esposos, a los hijos. Es claro, no hay duda, no es un uso metafórico, es un uso literal. Aquí, incluso por el propio lenguaje que Juan estaba utilizando, hay dejos de un lenguaje poético. Y eso explica la reiteración del verso 13 y 14. Hay reiteración allí, hay algo que se repite, como cuando usted escucha una poesía, ¿no? También eso es un poco la intención de Juan, porque eso también tenía otro elemento didáctico, y es que quienes estaban escuchando, al escuchar estas frases con cierto ritmo, pudiesen también integrarlas a su memoria. ¿Sí? Y eso explica también el uso de este lenguaje. Entonces ahí usted tiene algunos argumentos para lo que yo estoy estableciendo esta mañana. Dice un autor, dice: por una parte, padres, jóvenes y niñitos. Juan no excluye aquí a las mujeres, sino que emplea las categorías que le imponían el lenguaje en sus días, que utilizaba formas masculinas para referirse a grupos mixtos. ¿Sí? Yo mientras leía esto, recordaba que hasta hace algunos años nosotros nos expresábamos de manera similar. Por ejemplo, y nosotros lo seguimos haciendo, obviamente. Digo: buenos días, hermanos. Las hermanas no van a sentirse, el pastor no nos saludó a los puros hermanos. Porque hasta hace 10 años, esa era la forma en que nosotros hablábamos. Imagínense, en el contexto de Juan, él está hablando de padres, de jóvenes y niñitos. Sin embargo, eso no excluye la posibilidad de que también se esté dirigiendo a mujeres. Yo esta semana veía algo en internet, usted quizás lo ha visto, ¿no? Sale una mujer, decía: mi diploma dice que soy abogado, pero yo soy abogada. Y abajo salía un motociclista. Decía: mi licencia dice que yo soy motociclista, pero yo soy motociclista. A ese tipo de situaciones hemos llegado con esto del lenguaje, ¿no? Y yo quiero decir algo aquí en este punto. La dignidad y el valor de la mujer
no pasa por el uso o no uso de una letra. Las mujeres no son más dignas y valoradas por el uso o no uso de una letra. La dignidad de las mujeres, bíblicamente hablando, tiene que ver con que fueron hechas a la imagen y semejanza de Dios. No hay nada más importante que eso. Han sido hechas a la imagen y a la semejanza de Dios, que también hemos sido hechos nosotros los varones. Y en el diseño soberano de Dios, Dios asignó de manera soberana y sabiamente tareas para el hombre y para la mujer, para que esas tareas sean complementarias y no competitivas. Pero hoy día la sociedad quiere imponer lo contrario. Quiere decir que somos exactamente iguales, quiere decir que tenemos que competir los hombres contra las mujeres para demostrar quién es más poderoso. No, en el diseño y en la verdad bíblica se nos enseña que tanto hombre y mujer fuimos hechos a la imagen de Dios. Y el diseño de Dios es que somos complementarios. Dios no nos diseñó para pelearnos, para competir hombre contra mujer, sino para complementarnos. Entendiendo el texto de esa manera, ¿no? Aquí vemos entonces estas afirmaciones que Juan hace respecto de estos creyentes según su grado de madurez. Los primeros son los padres. Serían creyentes maduros. Se repite, yo lo adelantaba, en el verso 13 y 14 la misma expresión, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Recordemos que la Biblia, y sobre todo las cartas, no tenían, capítulos ni versículos. Y aquí esta reiteración en el versículo 13 y 14 puede tener varios motivos. Yo ya les decía algunos, ¿no? Enfatizar, si la reiteración busca enfatizar, y también tiene en este sentido un posible uso a la memorización. Para Juan lo sabemos, el conocimiento no es mera información. Él habla de un conocimiento vital, espiritual. No es solo decir cosas respecto de Dios, sino que es vivir en conformidad a la verdad y a la luz. Y como veremos la próxima semana, no andar en los apetitos propios del mundo. Este es un conocimiento de Dios íntimo y personal. Las personas experimentadas en la fe ya conocen los peligros del mundo. Esos son los padres, ¿no? Están en capacidad, por lo tanto, de ayudar a quienes tienen menos experiencia. Y nosotros como iglesia local necesitamos crecer en esta dirección. Una iglesia como la nuestra necesita miembros maduros, ¿sí? Que sepan advertir de los peligros de este mundo a las nuevas generaciones de creyentes, con disposición a ayudar, a fortalecer, a compartir ese conocimiento que han adquirido de manera vivencial, no solo teorías, no solo información, sino que lo que Dios les ha permitido vivir en sus propias vidas, que debe ser un reflejo consistente con cómo han enfrentado esas vidas desde la palabra del Señor. Una vida que ha sido probada. El que es maduro ha sido probado en su misión y en todas las épocas de su vida, a pesar de las dificultades, a pesar de que ha batallado, le ha costado, se ha mantenido bajo la sumisión del Señor. Necesitamos, iglesia, personas maduras en la iglesia. Necesitamos también disposición a querer madurar. Yo lo decía la semana anterior, no recuerdo si en el Zoom o acá. Necesitamos personas dispuestas a incomodarse por los demás. ¿Sí? Necesitamos personas dispuestas a salir de su zona de confort para incomodarse por otros. La comunidad cristiana, dice un autor, por lo tanto, espera liderazgo de parte de los padres espirituales, y estos a su vez deben cuidar a sus hijos espirituales. Ellos son responsables de pasar la antorcha de la luz del Evangelio a la próxima generación, a saber, los jóvenes de la iglesia. Es decir, quienes nos consideramos ya un poco más maduros, un poco más viejos, tenemos la obligación de guiar a los que son más jóvenes. Jóvenes puede ser literalmente o jóvenes hace poco llegados a la fe. Tenemos la obligación de pasar esta antorcha del Evangelio, de transmitirla, así como lo hicieron los apóstoles, los padres de la fe, las posteriores iglesias después de ellos. También nosotros tenemos esa obligación delante del Señor. Pero eso no lo vas a hacer desde la comodidad de tu casa. Tienes que invertirte en el Señor y en su obra. Respecto de los jóvenes, en el verso 14,
que contiene lo dicho en el verso 13, dice, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Nosotros mismos tenemos esta tendencia a veces de repetir, ¿no? Cuando usted quiere que usted le encarga algo a alguien y quiere que lo haga, se lo repite, pues se lo manda por WhatsApp, pues se lo vuelve a decir, acuérdate. Bueno, acá Juan está haciendo un ejercicio similar al repetir ciertas frases. Dice, los jóvenes son fuertes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Quién dijo amén? Hasta. ¿Qué edad tienes tú, Agustín? Entra en la categoría, entra. Los jóvenes son fuertes, tienen vigor, energía, la palabra permanece en ellos y en consecuencia ellos vencen al maligno. Corresponde entonces a los jóvenes tomar la espada del Espíritu. Efesios 6:17 dice, tomen también el casco de la salvación y la espada que es la palabra del Señor. La espada que es la palabra del Señor. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos dispuestos a tomar esta espada del Señor? No hay mucha disposición. ¿Está dispuesto, iglesia, a tomar la espada del Señor? Porque la fortaleza no está en nosotros. La fortaleza no viene de dentro nuestro como plantean algunas creencias orientales o en mentalizarse. No. Nuestra fuerza proviene de Dios. Y Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, para enseñarnos, para fortalecernos. Tenemos de su Espíritu ciertamente, pero necesitamos también la revelación escrita para ser corregidos, exhortados, animados, para resistir los días malos. Y sería una buena propuesta entonces este año 2025 que tomásemos con seriedad la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Quienes toman la palabra del Señor con seriedad van a estar mejor equipados para todo lo que pueda pasar durante este año. A todos nos asusta la incertidumbre del mañana, pero ¿sabe lo que nosotros podemos hacer? Concentrarnos en lo que Dios ya nos ha dicho y está revelado, porque no tenemos idea qué va a pasar en 5 minutos más, pero sí sabemos que Dios nos ha dicho que tenemos que acercarnos a su revelación, invertirnos en ella, y ella va a ser la que nos va a dar las herramientas necesarias para enfrentar cualquier cosa que el día de mañana pueda traer. Un autor describe así a estos jóvenes: ellos han vencido al maligno, es decir, Satanás, han rechazado los ataques del demonio, no se han pasado al campo de Satanás y se regocijan en su salvación. Pertenecen a Jesús y viven a la luz de su revelación. Han permanecido firmes frente a la tentación porque han triunfado mediante la fuerza espiritual que Dios les diera. Decía yo antes, las Naciones Unidas dice que los jóvenes están entre 15 y 24 años. ¿Sí? Así que aquí se reduce el campo, ¿no? Aquí hablando literalmente a los jóvenes, quiero decirte algo, joven. El Evangelio no es solo para gente adulta o para gente anciana, para gente que no tiene otra cosa mejor que hacer. El Evangelio es para ti. El Evangelio es para ti, para que no seas absorbido por este mundo, para que conozcas a Dios ahora, en el tránsito de esta tierra, y un día disfrutes eternamente con Él, para que descubras en Dios el propósito por el cual estás viviendo y no imites los propósitos ajenos que están llenos de mentiras. Esos que nos vende la publicidad, el internet, el TikTok, eso está lleno de mentiras. El propósito de Dios para los jóvenes está plenamente descubierto en la palabra del Señor. Y Él también te ha llamado a ti, no importa que seas muy joven, al arrepentimiento y a la fe, a rendirte a sus plantas, a que no pierdas más tu tiempo. ¿Qué debe hacer alguien que quiera aceptar esto? Debe venir a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. No lo hagas mañana, no digas en 5 años más. Tienes que venir hoy a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe, porque básicamente el día de mañana no te pertenece. Y Dios tiene propósitos para nosotros. No esos que venden muchos evangelistas, no propósitos de grandeza, de tener grandes cosas materiales, no, pero el Señor tiene cosas más trascendentes para nosotros, los jóvenes. Para nosotros, los cristianos, pero también para los jóvenes. No vas a encontrar algo mejor, escúchame bien, que vivir para el Señor.
No vas a encontrar mejor cosa en esta vida. Por lo tanto, no retardes más el venir a las plantas del Señor. Y aquellos que somos más adultos, ¿no? Pero que aún estamos jóvenes en la fe, podríamos decir. Aquí estamos hablando del uso metafórico o simbólico. Tenemos ya el llamado de permanecer en la palabra, de vivir en la palabra y estar preparados así para resistir los embates de Satanás. Recordemos que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Debemos entonces tomar las armas que son poderosas en Dios, como dice Pablo a los Efesios, para destrucción de fortalezas. Efesios 6, versos 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos el equipamiento, iglesia, tenemos las herramientas, tenemos que asirlas, tenemos que tomarlas. Ahora, en el verso 13 ¿no? aparece la expresión, hablando de forma más resumida de este grupo que se describe como niños. Aquí también, si usted lo piensa, porque la palabra griega que se utilizó aquí en 1 de Juan 2:13 no es la primera palabra que veíamos en el versículo 12. De hecho, aquí la NBLA traduce de manera correcta, de manera distinta, ¿no? Traduce como niños y hace una diferencia en el significado. Se utilizan entonces estas dos palabras. La palabra que está aquí lleva la idea de inmadurez, lleva la idea de hijitos que todavía no están, o más bien están bajo la autoridad de maestros y tutores, alguien que necesita ser encaminado. Estos, dice Warren Wiersbe, estos son creyentes jóvenes que aún no han crecido en Cristo, al igual que los niños físicos. Estos niños espirituales conocen a su Padre, pero todavía tienen que crecer un poco. Son niños, y esto también es importante decirlo, son niños, pero tienen el conocimiento fundamental del Evangelio. El texto dice, de hecho, que conocen al Padre, pero requieren ser afirmados por la iglesia local, por aquellos que tienen una mayor madurez. La pregunta que tenemos que hacernos, bueno, primero, si estamos en esta condición de niños, que no es malo en sí, ¿no? Ahora, permanecer como niños sí ya es un problema, pero si estamos hace poco tiempo en la fe, muy probablemente nosotros somos niños, y ahí está la responsabilidad de aquellos que llevamos más tiempo en la fe. Tenemos que entonces invertirnos en aquellos que han llegado hace poco. Tenemos que tener esa disposición. Necesitamos la madurez de los padres, la humildad de los jóvenes y aún más de los niños para que ser fortalecidos en este caminar. Es el diseño de Dios, y no es primera vez que digo esto, pero para la edificación mutua, las barreras que nosotros levantamos tienen que caer. Nuestras barreras, esas que utilizamos para que no nos vean mal los otros, para que siempre nos vean fuertes, tienen que bajarse, porque no hay manera que la edificación de la iglesia penetre a tu corazón si tú tienes esas barreras levantadas de manera constante. En resumen, iglesia, las palabras positivas edifican la confianza y la certeza. Juan llama la atención de todos los lectores a las posesiones que tienen en Cristo. 1, saben que sus pecados han sido perdonados. 2, han conocido a Dios, al Padre y a su Hijo Jesucristo. 3, han vencido a Satanás por medio de la palabra del Señor. Como conclusión, para finalizar esta primera parte de la predicación, permítame contarle una historia que encontré de una teóloga erudita. Ella cuenta parte de su historia. Dice: a principio de mi vida cristiana, adulta joven, asistía a una iglesia donde el pastor creía necesario hacer un llamado al altar exuberante cada domingo.
Creo que esto se hacía desde un corazón que se preocupaba apasionadamente por los perdidos. Pero la mayoría de los domingos, cuando miraba a mi alrededor, solo veía las caras de aquellos que asistían fielmente a los cultos 3 veces por semana y que estaban activamente implicados en la vida y ministerio de la iglesia. Yo misma había subido al altar en múltiples ocasiones para comprometer mi vida con Cristo, aunque parecía algo redundante e innecesario. Al final tuve la sensación de que mediante esos repetidos llamados al altar, el pastor nos estaba acusando implícitamente a todos de no ser lo suficientemente fieles, de no estar en cierta manera cumpliendo con sus expectativas de crecimiento espiritual y madurez. No importaba lo implicado que estuvieras o lo que se hiciera, nunca parecía suficiente. Empecé a desanimarme, me empezaron a molestar sus incesantes llamados al altar y al final comencé a asistir a otra iglesia. Juan establece algunas duras enseñanzas que ya hemos visto con anterioridad hasta este punto. Por ejemplo, en 1:5, 2 al 11, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. En 1:6 dice, si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso. El que odia a su hermano o hermana está en oscuridad. Casi puedo escuchar a los lectores originales pensando, ¿esto es lo que Juan cree que somos? ¿Con quién estamos hablando? Juan podría muy bien responder, si te das por aludido, por algo será. Pero en el texto que hemos compartido esta mañana, capítulo 2, versos 2 y 14, el apóstol confirma a aquellos que están viviendo bien la fe. Quiere confirmarles que él sabe que sus pecados han sido perdonados, que conocen al Padre y que han vencido al maligno. ¿Sí? Hay mucha inmadurez aún en nosotros, pero también hay mucha gracia de Dios que nos ha mantenido en pie. Juan argumenta en base a la obra de la gracia del Señor sobre estos. Deberíamos también, y somos ese tipo de personas que conocen al Padre, personas que hemos vencido al maligno, personas que queremos estar comprometidos con su palabra. Y aunque esa buena condición espiritual puede ser una realidad en la mayoría de nosotros, debemos tener la consideración que no importa cuántos años tengamos en la fe, no importa tu experiencia o las iglesias en las cuales hayas andado, los estudios que hayas hecho o los libros que hayas leído, en tu perseverancia aún puedes ser tentado. Mientras vivamos en esta tierra, la tentación del mundo estará a la puerta en sus distintas presentaciones. Y es lo que vamos a estudiar la próxima semana, Dios mediante. Amén. Cierre sus ojos, oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias esta tarde ya por darnos la oportunidad de exponernos a este texto bíblico. Le ruego, Señor, que en todo aquello que yo no pude ser claro, Dios, tu palabra halle cabida, Señor, y pueda ser como una semilla plantada para dar frutos, Señor, creciente en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, hoy día hemos visto que de manera independiente a los retos constantes que tenemos en tu palabra, que nos confrontan, que nos hacen muchas veces sentir incómodos, hoy día sí vemos que hay obra de Dios en nosotros. Tú nos has alcanzado en Cristo y has obrado en nosotros, pero eso no es una razón para estar quietos, no es una razón para estar cómodos, no es una razón para no hacer nada más, sino por el contrario, en base a lo que tú ya has hecho en nosotros y a la fidelidad que has mostrado en tu obra en nosotros, podemos estar seguros de que tú lo seguirás haciendo, Señor. Y aunque la oferta del mundo es diversa y trae mucha tentación, sabemos también que tú nos fortalecerás, Señor, y nos darás las herramientas para enfrentarlas, para diagnosticarlas, para discernirlas y resistirlas, Señor. Te damos gracias por esta primera parte de esta enseñanza. Prepara también nuestros corazones y tiempo para lo que será la próxima semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.